Después de haber corrido 68 kilómetros en chanclas por la Sierra Nevada de España, me encontraría con 5 hombres desconocidos. Quienes, así por la cara, me invitarían a subir el pico del Mulhacén con ellos, siendo esta la montaña más alta de la península ibérica. Creo que con esto no es muy buena idea. Y sí, bueno, aunque quizá no era muy buena idea subir en chanclas. Voy a intentar subir con las chanclas a ver qué tal. ¿Por qué no? Aunque creo que ninguno de nosotros 6 nos imaginábamos lo que pasaría este día. Último tironcito. Sí, sí. Ah, ¿se te rompieron? A mí también se me acaba de romper eso, pero me arreglaron. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? No sé. Voy a seguir hasta donde pueda. ¿Y ustedes? No, nosotros estábamos subiendo hacia la laguna y se le han roto los zapatos y hemos tenido que dar media vuelta. Queremos hacer Mulhacén. Muy bien. Bueno, pues disfruten. Camino. Sí. Disfruten. Hasta luego. Espero que venga contigo. Resuming workout. Que me siguen. No, Pausing no, workout. de Nihuelas. Ay, ¿a dónde quieres ir? ¿Subiendo como en Mulhacén? ¿Quieres subir? No, creo que con esto no es muy buena idea. Al pueblo Calahorra se llama, algo así. Es una ruta que voy siguiendo, pero no sé si voy a llegar hasta allá o... ¿Tienes tienda para dormir, no? Sí. ¿Tienes el número por si mañana nos vemos o lo que sea? Van a andar. Me escribieron unos minutos después. Me invitaron a subir el pico y les dije que sí. Así que voy en camino al supermercado y me van a recoger allí. Voy a intentar subir con las chanclas a ver qué tal. Si no, traigo las otras. Resultó ser que todos los supermercados estaban cerrados. Y si viste mi video pasado, sabrás que necesitaba encontrar uno con urgencia, ya que se me adelantó un poco el periodo. Iba preparada con todo, menos con esto. Pero me llegó un recordatorio justo a tiempo. Ok, en un hostal he conseguido estas dos. Y otra chica me regaló un tampón porque todo está cerrado. Voy en camino con 5 chicos a subir el pico. Sí, conseguí varias cositas. Bien, ya aquí equipadísima. Las croquetas de choco, yo creo que esas son mis favoritas. ¡Ey! Así, donde vamos allí, Podría son acabar casi las aquí. 8. Para anochecer estamos en el summit. A las 8. Y allí dormimos. Y mañana subimos arriba, que es 1 hora. Lo veo bien. Y sin peso. Podemos subir sin las mochilas. Porque después volvemos a pasar por podemos subir, o por lo menos mañana vamos a subir sin el agua, sin 10 kilos de carne, sin, Bueno, vamos a votarlo. sin Ana Victoria. ¡Oh, me van a dejar ahí de refugiar. Mira, algo vamos a comer esta noche. Me hubieras dicho antes, me quedaba ya. ¿Tú qué te crees que el pack es el pack? Bueno, lo votamos. A ver, entonces, ¿qué summit o refugio, no? Yo no me Eso estoy sería. enterando de nada. ¿Refugio o dormir en el la cumbre. pico a 3.500 metros? Han dicho que hay unas casitas que te refugian del viento. Sí, sí, pero que si vais arriba, es llegar, meterlo en la tienda y hasta mañana. Yo quiero dormir a la intemperie. Que a mí me gusta, tío, ¿Qué cojones, no? La que tienda. arriba está guapo, pero yo el peso a mí me... Yo ahora mismo dejaría la mochila allí y yo me subo arriba corriendo si queréis. Pero con esa mochila, no sé cuántos Corriendo pesos llevo. tampoco, ¿eh? Yo llevo 7 botellas de agua allí y 3 de vino. Yo creo que es mejor subir mañana, Kiko. ¿La tienes que votar? Vota. Yo voy por la mayoría. No, así así nació O Hitler. sea, yo voto refugio ahora, no refugio hoy. Hacer la barbacoa Claro, tío. con luz. En el summit Claro, pero... tenemos luz, la luz de la... No, pero tú sacaste la barbacoa ahora ahí en el refugio, un pestazo de carne ahí, así estamos todo el mundo. ¿Se trajeron una barbacoa?
hemos traído el fuego y la sartén. Ah, ok. Sí, la barbacoa. Sí, mira, ahí llevo leña. Mira, llevo una cabra. No, ya dijiste que me traen a mí, Llevo ya una sé cabra, lo que me exacto. espera. Somos caníbales también. Está claro, no soy verdaderos montañeros como había pensado. No. Mira, hacemos una cosa. Nada, Mira, hasta luego. yo creo, mira, La foto que he traído hoy. Ricardo. Sí, tiene los cuernos bien grandes, ¿va? Último tironcito. Sí, sí. Voy a abrir el jamoncito de cremita. Te lo vienes saboreando de hace 5 horas. ¿Quién tenía las cosas de cocinar? ¿Patatas Tengo salchichas y chorizo. Ah, veo la sartén, el fuego. Ah, yo lo tengo, yo te lo doy. Venga. Tu móvil creo que estás grabando. Ah, sí, lo dejé grabando. El proceso. Salchichas y chorizo. Claro, no saben los youtubers. No se ve nada, pero... Fuera, ¿no has visto? A ver si no. Los chicos traían cargando un montón de carne para llegar y darnos cuenta de que no llevábamos fuego. Así que sobrevivimos con lo que teníamos. ¿Quién lleva la bolsa del pan? Ha sido Vive. Fui yo. Bueno, Herrera, te permitimos. La cumbre es nuestra. Ese es el pico. La tierra está fría de por la noche, sin embargo el mar está siempre más o menos a una temperatura constante, ¿vale? Ahora estará el mar, yo que sé, entre unos 15 y unos 20 grados. Ahora el mar está más caliente que la tierra, por eso el aire cálido del mar va hacia arriba y el aire frío de aquí se generan, o sea, el viento siempre es por diferencias de presión. Entonces ahora el aire cálido se va arriba y el aire frío de aquí va hacia allá. Hacia el mar. Y por la noche ocurría justo lo contrario, la tierra está caliente, que le ha dado todo el día al sol, y el mar, que está a temperatura constante, entonces se producía la corriente de mar. Sí. ¿Quieres decir algo? Ahí está. Ahí está el summit, esperándonos. Vive, tus pantalones me salvaron la vida. Están bien calientitos. Llevo otros abajo. Ánimo. Hola. Ajá. Esa es la maroma. Ah, la que decías ayer. Justo la del medio. Esa es la montaña más alta de Málaga, son 2000 metros. Vamos. ¡Ey! Qué pena, Ha sido durito, ¿eh? 2 horas aquí tienen de siesta, ¿no? ¿O qué? Sí. Vamos, estamos esperando para subir, para llegar todos juntos. Ah, bueno. Cógete las gafas. Oh. Sí, tiene los ojos azules. Yo también tengo los ojos. Pero es que no me gusta usarla. No. Es que me marea, me pone muy amarilla. Es que no disfruto la vista Mira. igual. No disfruta abusando de nosotros, ¿no? Mira cómo estamos. Ahora mismo yo estoy para... Así bebiendo vino. No queda. Un buen verga. ¡Wow! Bien a gusto ahí. Qué guapa. Vamos equipo.
subieron. Pasa la cámara. No vas con eso. Allá, tú. ¡Felicidades! Está esperando para hacer ¡Felicidades! Lo logramos. ¡Ole! ¡Oh, equipo! Y que están las cabras allá abajo, se ponen locos. Venga. ¡Wow! ¡Qué vértigo! Mira, aquí hay un fotón ya. Saluda aquí a la Victoria. ¡Hola, Vivek! Mira tus pantalones, qué guapos. Hija, huelo fatal. Qué buen equipo. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante son tus pasos el camino y nada más. Caminante no hay camino, sino estelas en la mano. ¡Olé! ¡Olé! Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espíritu. ¡A huevo, cabrones! Una, dos ¿Se va a esperar eso? y tres. Échamela. ¿Cómo te pasaste? Me la he pasado de maravilla. Me han preguntado los chicos que si me arrepiento de haber venido con ellos. Y claro que no. No me arrepiento en lo absoluto. Me están invitando a irme con ellos a Fuengirola. Va a empezar la feria por allá. Y bueno, lo estoy pensando seriamente. ¿Por qué no? De verdad que para mí no hay mejor plan que ir sin plan. Porque es que salen cosas como estas que, por Dios, no puedes decir que no. Estoy muy agradecida. ¿Cómo te sientes? Muy feliz. ¿Cómo te sientes? Estropeado, me siento. Hemos llegado. ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos! ¡Yes! Bien, equipo, Gracias, muy guapa. bien. Gracias, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¡Guerrera! Yeah. Ayer que bajamos del pico tenía yo varias opciones. De todos me empezaron a invitar a su casa. Hoy voy a comer mi avena y me voy a salir a explorar un poco la ciudad. Amanecí con los pies hinchados. Milagrosamente no me hice mucho daño con las chanclas, no más que esto. Lo único es que los tengo un poquito hinchados y sucios de las uñas. Me siento muy orgullosa de haber corrido tantos kilómetros, de haber subido el pico con las chanclas. Fueron 26 kilómetros de subida y de bajada. Traigo los labios bien jodidos. La piel de la cara la siento también súper. La ingle me duele un montón. Pero bueno, ahora mismo me voy a ir a caminar aquí por Málaga para ir a explorar un poco. No sé si puedan verlo, pero me estoy dando cuenta que tengo ampollas.
Y bueno, decidí irme a Málaga. Mi nuevo amigo Vivek me ofreció quedarme en un cuarto extra en su casa, así que aproveché para explorar esta bella ciudad. Me fui a tumbarme a la playa, me fui por el centro histórico visitando la catedral, el teatro romano y luego entré a la bonita Alcazaba. Esta era una fortaleza antigua defensiva y es el monumento islámico más importante de la ciudad. Está súper bonita, de verdad, lo recomiendo 100% si vienes por aquí. Te recomiendo que entres. Ofrece unas vistas espectaculares del puerto y la ciudad. Y bueno, luego seguí de turista, fui a ver el atardecer y luego fui a encontrarme con Vivek otra vez y probamos una gran variedad de cervezas. La verdad es que lo he pasado fenomenal. Estoy súper agradecida de esta oportunidad de viajar y de conocer gente en el camino y de hacer conexiones y bonitas amistades, de verdad que hay gente buena en todo el mundo y creo que siempre somos más los buenos.